mantener la capacidad financiera de que los socios o los accionistas de una empresa incorporan a dicha empresa. Es decir, cuando yo incorporo X dinero, 100.000 pesos, para un capital de una empresa, lo que debo mantener a lo largo de la vida de la empresa es la cuestión financiera de dicho capital. Debo mantener de alguna manera su cuestión financiera. En contra de esto está lo que en algún momento se llamó el capital físico. ¿Qué quiere decir el capital físico? Que yo con la plata que ingreso a esa empresa o capitalizo esa empresa, lo que debo mantener es una estructura o una capacidad productiva que está distinta al capital financiero que yo quería mantener, sino que si yo con ese capital mantengo 10 máquinas, lo que debo mantener a lo largo de la empresa es las 10 máquinas. Esto ha sido muy poco utilizado. Si ustedes van a los libros, esto se ha utilizado alguna vez, muy lejos allá por algunos años, en Holanda, en lo que era la contabilidad Philips, así se la llama, que mantenía una capacidad operativa. En realidad, nosotros, salvo algún práctico que le pida, que acá lo vamos a ver, o en algún momento que en algún parcial se lo pidan o en alguna pregunta de final se lo pidan, en Argentina, de acuerdo a la ley de sociedades comerciales, la ley 19.550, después modificada por otra ley, la 22.903, todos los modelos contables que nosotros vamos a trabajar son sobre capital financiero a mantener. Debemos mantener la capacidad financiera con la que ingresamos a esa empresa y la debemos mantener a lo largo del tiempo. Una vez que sabemos que el capital siempre va a ser el financiero a mantener, tenemos entonces dos grandes problemas que se ha dado en la República Argentina para determinar cuáles son los modelos. Primero, hablar de unidad de medida. Cuando hablamos de unidad de medida, es decir, todos los modelos se refieren, o todos los estados contables están referenciados a pesos, que es la unidad de medida en la cual estamos realizando todas las registraciones. Es decir, todo lo que nosotros estamos haciendo es de acuerdo a la unidad de medida de curso legal del país, que en este caso son los pesos. Lo que ha tenido en Argentina desde el año 60, o por lo menos de que yo tengo memoria, es que en la Argentina siempre hemos tenido problemas con respecto a la inflación. Entonces, lo que refleja la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, eso lo que significa que a medida que nosotros reflejamos los estados contables en pesos y lo reflejamos en unidades de medidas heterogéneas, como dice acá uno de los rubros dentro de la unidad de medida, lo que estamos haciendo es no reflejar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Es decir, estamos reflejando estados contables de distintos valores o de distintas unidades de medidas en el tiempo. Corrigiendo ese problema está la unidad de medida homogénea. ¿Qué significa la unidad de medida homogénea? Es tratar de llevar todos los valores a una misma unidad de medida, contemplando la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, que significaría la inflación. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la unidad de medida homogénea, estamos hablando del ajuste por inflación, la resolución técnica 6, que habla de ajuste por inflación. Y luego tenemos los criterios de evaluación, que son los criterios de valor al costo, que es cuando todo en el ingreso de cualquier rubro a la empresa debe ser por su valor de costo. El valor de costo entendido por toda aquella erogación que nos signifique poder adquirir ciertas mercaderías o determinadas cosas, más todos los gastos necesarios para la adquisición del mismo. Eso nos determina qué es su valor de costo. En contraposición al valor de costo está lo que llamamos el valor corriente, entendiendo como valor corriente el valor de mercado en el momento en que estamos evaluando dicho rubro. Entonces son las distintas contraposiciones con respecto a la evaluación, a los criterios de evaluación. Tomando como
siempre en la Argentina, como les digo, los modelos puros que vamos a trabajar son con capital financiero mantener, con la unidad de medida heterogénea o homogénea y con los criterios de evaluación de costo y valores corrientes. Y entonces vamos viendo o vamos a ir trazando una pequeña historia de cómo fue la contabilidad y cómo se fue desarrollando la contabilidad. Originariamente, en la época, allá en el tiempo, nosotros no contemplábamos los problemas de la inflación. No había problemas de inflación, no existía la inflación. Si bien existía la inflación, no se reflejaban en los estados contables. ¿Por qué? Porque trabajamos todo con un criterio de costo de evaluación y sin contemplar los efectos de la inflación. Esto habla de la contabilidad tradicional, la contabilidad de la registración. Es como ustedes vamos a ver, registrábamos todos los hechos. ¿Qué sucedió con esta contabilidad? La contabilidad tradicional, sin contemplar los valores corrientes y sin contemplar el ajuste por inflación, fue deteriorando la información que los estados contables nos daban. Es decir, partiendo que los estados contables deben dar información, no solamente para los mismos dueños, para los propietarios del ente, sino que para terceros, como pueden ser los proveedores, como pueden ser los bancos, como puede ser algún prestamista que quiera, alguno que le quiere prestar dinero. Todo eso se basa en ¿qué? ¿Cuál es la carta de presentación? Los estados contables. Ahora, si los estados contables no manejan una información correcta, lo que estamos haciendo es dando información para la toma de decisiones, tanto interna como externa de la sociedad, que no sirven a nadie. Esto es lo que nos pasó con la contabilidad tradicional. La contabilidad tradicional, para que ustedes entiendan, nosotros en Argentina la usábamos hasta el año 1983. Recién en el año 1983 se dejó de utilizar el valor, la contabilidad tradicional y se empezó a hablar del ajuste por inflación. Y se modificó la ley de sociedades comerciales introduciendo los estados contables en moneda homogénea. Es decir, fue un gran paso en el año 83 que partíamos de los balances a valores históricos de la contabilidad tradicional con información totalmente incorrecta, porque no era, sino que estaba tomada a valores de costo. Para que tengan una idea, por ahí teníamos inmuebles que valían 5 o 6 millones de dólares y estaban valuados al valor de costo que era del año 1950, que era un papel. Piensen que la moneda se ha devaluado tanto en Argentina que tenemos prácticamente, le hemos sacado como 18 ceros a los valores. Así que la realidad es que los estados contables, un inmueble que en su valor corriente o en su mercado valía 5 millones de dólares, nosotros lo teníamos por ahí con un peso, porque venía del año muy antiguo y lo teníamos en nuestros balances a valor de un peso. Eso deterioró de una forma los balances que la teoría contable empezó a decir, no, mirá, nosotros no podemos seguir presentando estos balances, está bien el modelo de costo, la contabilidad de costo, pero tenemos que hacer algo. ¿Qué se hizo en ese momento? Se pasó de valores de costo, diciendo, che, si en vez de presentar los valores de costo presentamos los valores corrientes, por lo menos de alguna manera manejo un estado de situación patrimonial más cerca de la realidad. ¿Por qué? Porque en vez de evaluar a su valor de costo antiguo, lo evalúa a su valor de mercado. Entonces, algunos bienes yo los puedo conseguir el valor de mercado de alguna manera, pero por lo menos me acerco un poco más a la realidad. ¿Qué pasó entonces? Pasamos de la contabilidad tradicional de registración con valores al costo, diciendo, che, no valuemos más al costo, valuemos a valores corrientes. ¿Qué pasa cuando valuamos a valores corrientes? La verdad es que mejoramos el estado de situación patrimonial, pero perjudicamos o seguimos con el problema en el estado de resultados. ¿Por qué? Porque estamos comparando en el estado de resultados, como no se ajusta a moneda homogénea, estamos comparando en el rubro ventas de enero a precios de enero
con ventas de diciembre a precios de diciembre. Y si hay en el medio, entre enero y diciembre, hay un efecto inflacionario por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, esto nos da que, si bien ajustábamos los valores corrientes del estado de situación patrimonial, no ajustábamos los correctos rubros en el estado de resultados. Entonces volvemos a decir que la contabilidad de valores corrientes sí nos ayuda en algunos rubros, pero no era la solución, porque la solución estaba dada por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Entonces empezamos a decir, che, está bien, hubo soluciones parciales intermedias en esta evaluación al costo para llegar a valores corrientes. Se ha llegado a dolarizar en una época los balances, se ha llegado a tener una ley de revalúo contable que permitía actualizar los rubros de los bienes de uso, se han hecho todas un montón de soluciones parciales, todas soluciones que no eran una solución integral, hasta que en el 83-84 se buscó una solución integral con una contabilidad, que acá faltaría el RT6 puro, es RT6 puro, la resolución técnica 6, pura que específicamente, en donde se hablaba de que estábamos hablando a valor costo y se hablaba de la unidad de medida a una unidad de medida homogénea. Cuando hablamos de unidad de medida a una unidad de medida homogénea, normalmente tomábamos la fecha de cierre. Es decir, si yo cierro balance en diciembre, lo que trato de llevar es que todos los rubros estén en unidad de medida de fecha de diciembre. Para eso hay un procedimiento del ajuste integral que lo vamos a ir viendo a medida que actuemos en los modelos, que nos permitía llevar la contabilidad tomando el concepto de costo por un concepto de prudencia, es decir, las pérdidas cuando las conozco y las ganancias cuando se hayan realizado, un concepto de prudencia muy antiguo, pero en vez de que en unidad de medida heterogénea, la llevamos todo a valor de fecha de cierre. Eso nos permitía que los conceptos a fecha de cierre del estado de situación patrimonial y del estado de resultados estén todos valuados a una misma manera. Como eso no alcanzaba, porque trabajábamos sobre valor de costo, se llegó al último modelo puro, que es el modelo combinado, en donde atacamos el tema de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, de la inflación, por el tema de la unidad de medida homogénea, y permitíamos que todos los rubros sean a valores corrientes. Esto nos permite llevar a un modelo combinado que es hacia donde tiende la contabilidad moderna. Es decir, tener todos los rubros bien valuados, conceptuados, primero llevados a una misma unidad de medida, el cierre, todos a valores de diciembre, y una vez que estén todos en valores de diciembre por una misma unidad de medida homogénea, poder compararlos con su valor de mercado. Acá lo que tenemos con respecto a valores de mercado, hay dos tipos de bienes. Hay bienes que es muy fácil determinar su valor de mercado, porque a veces directamente lo tenemos determinado o porque tenemos el valor de corriente, que es el valor que nosotros nos cuesta una mercadería en el mercado en que trabajamos, en las condiciones en que trabajamos, es muy fácil determinar cuál es el valor corriente. Tengo que levantar el teléfono, llamar a mi proveedor y decir, che, ¿cuánto me cobrás la mercadería que me estás vendiendo? Para determinar cuál es el valor corriente al cierre del ejercicio. Pero hay rubros que en realidad no tenemos ese valor tan fácil, como son los bienes de uso. Porque una misma maquinaria que hace una misma lapicera, tanto para una empresa como para otra empresa, no tiene el mismo valor comercial o el valor corriente. Por lo tanto, si bien el modelo combinado es a lo que tiende, la realidad, acá abajo lo vemos, son algunos modelos intermedios que se han dado a lo largo de la contabilidad, a lo largo de la vida de la contabilidad, en el sentido de que tanto sin inflación o con inflación, tenemos un modelo que el costo no es todo el costo, sino que algunos rubros los podemos evaluar
a su valor de mercado y otros rubros los deberemos evaluar a su valor de costo. Entonces teníamos intermedios, si es sin unidad de medida homogénea, es decir, heterogénea, teníamos la contabilidad tradicional avanzada que nos permitía reconocer algunos bienes, sobre todo los bienes fungibles, de mercado transparente, en el cual mi venta no significa, yo no tengo ningún esfuerzo de venta, sino que decido ir a venderlo y lo vendo al precio que el mercado me determina. Esos tipos de bienes, que son bienes fungibles, esos tipos de bienes se podían evaluar a su valor corriente. Ahora, lo que estamos teniendo en la contabilidad tradicional, que era la contabilidad tradicional avanzada, se fue dejando de lado para pasar a un modelo intermedio o el modelo argentino en vigencia, que es, si bien yo tiendo a que todo sea valores corrientes, hay ciertos bienes que me facilitan algunas situaciones y otros bienes los debo evaluar a su valor de costo reexpresado. Reexpresado significa a su valor de costo al cierre del ejercicio, en moneda homogénea. Estos son los 4 modelos puros y estos son los modelos intermedios que podemos avanzar en los cuales vamos a trabajar. Nosotros siempre vamos a estar trabajando, cuando veamos evaluación, siempre en un modelo a lo que llamamos el argentino, un intermedio entre tomando la inflación de por medio y el modelo combinado. A partir de esto, podemos volver entonces a la solución o al trabajo práctico que tenemos para empezar a desarrollar. El trabajo práctico 2, que de modelos contables, nos dice: registrar las operaciones y confeccionar los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2011 a partir de las siguientes combinaciones. Acá tenemos las 3 premisas que habíamos hablado, por las cuales conformamos los distintos modelos contables, y a medida que vayamos haciendo los modelos contables, vamos a ver que de acuerdo a qué modelo contable estemos, siendo que tenemos las mismas premisas para todos, el mismo datos para todos, vamos a ver que los resultados son totalmente disímiles. Vamos a trabajar primero con la unidad de medida heterogénea con valor de costo, siempre capital financiero a mantener. Luego vamos a hacer la unidad de medida homogénea con el valor de costo, es decir, la RT6 puro, con el capital financiero a mantener. El tercer modelo es unidad de medida heterogénea, sin inflación, pero a valores corrientes, la contabilidad tradicional de valores corrientes. Y el cuarto, vamos a trabajar sobre la unidad homogénea y en valores corrientes, el combinado. Todos estos 4 primeros vamos a trabajarlos sobre el capital financiero a mantener, y el último, que es unidad de medida heterogénea y valores corrientes, vamos a trabajarlos sobre el capital físico a mantener. Los datos que tenemos acá son todos para todos los mismos, para todos los modelos lo mismo. Sí. Ajá. Sí, yo participante, a ver, uno espera, admitido. Melina Giselle, listo, gracias por avisar. Es decir, que con los distintos modelos que tenemos, que son los primeros 4, son los 4 modelos puros que habíamos visto en el anterior cuadro, el quinto trabajamos con el capital físico de los siguientes datos que tenemos acá. Dice que el 1 de enero del 2011 inició sus actividades, es decir, voy a pasar, perdón, ustedes tienen el trabajo, la guía de trabajos prácticos. La tienen, bueno. Entonces directamente vamos a trabajar sobre el práctico, la solución. Vamos a ir, y yo voy leyendo, que lo tengo acá a mano, voy leyendo las registraciones comunes a todos los modelos. A modelos a valores históricos. Dice los datos. El 1 de enero del 2011 inició sus actividades como empresa comercializadora de artículos del hogar la firma Macus Sociedad Anónima.
En esa fecha se produjo un aporte de capital de los socios por 80.000 pesos en efectivo. La misma cierra sus ejercicios los 31 de diciembre de cada año. A su vez, nos dice que durante el ejercicio se produjeron las siguientes operaciones. Bueno, acá vemos que el 1 de enero del 2011, cuando se inició la empresa, aportaron al capital social, acciones en circulación, los 80.000 pesos los socios de la misma. Es decir, ingresa caja por 80.000 y tenemos acciones en circulación, capital social, como lo quieran llamar, en 80.000. Una cuestión que siempre hablo, bueno, ustedes no lo van a ver porque ya lo van a tener en los parciales, pero para otro lado, nosotros no hay un plan de cuentas de la cátedra, sino que es un poco, esto es el ejemplo que da la cátedra y los trabajos prácticos como lo desarrollamos en la cátedra. Mientras, no lo van a ver porque antes yo estoy hablando de cuando hacían los parciales ustedes van a tener los parciales ya hechos y van a tener que determinar un tipo multiple choice o determinar el valor, no van a hacer registraciones. No hay un único plan de cuenta universal. Los planes de cuenta, cada uno lo hace de acuerdo al rubro que esté trabajando, a la empresa con que se encuentren. Pero bueno, mientras los nombres de las cuentas no sean una aberración, es decir, yo no ponga en un pasivo un crédito, no hay problema. O en un gasto no lo ponga como un activo, no hay ningún problema. En los nombres y en las cuentas. Eso es muy libre albedrío de cada uno. Cada uno después, cuando se desarrolle su trabajo profesional, va a ir a una empresa o determinará o trabajará en su estudio contable y armará el plan de cuentas de acuerdo a cada empresa y a las necesidades de la misma. Acá, acciones en circulación, podría estar tranquilamente capital suscripto. No hay ningún problema. Esta es una cuenta patrimonial y caja es la cuenta caja o recaudaciones a depositar que se pueden encontrar en cualquier otra empresa. Bueno, siguiendo, dice que el 10 de enero del 2011 se adquieren 50 televisores por 600 pesos. Ingresamos mercaderías a caja, valor de costo, el valor de las mercaderías a su costo, valor de costo, siempre estamos hablando del valor contado, siempre pensemos en el valor contado, es decir, deben ingresar las mercaderías a su valor de costo. De costo es el valor contado, o a lo sumo, el valor de costo más todos los gastos inherentes que necesiten para que esa mercadería entre en mi local. Si estamos hablando de que esa mercadería la tengo que ir a buscar y el flete lo pago yo, esa mercadería tendré que sumarle los fletes. Si a esa mercadería después tengo que pagarle un seguro, también por el transporte tengo que la mercadería, mi costo es el costo que pago por la misma, más todos los gastos necesarios para la adquisición y traída a nuestro depósito. Esto es 30.000 pesos, 50 por 600, nos da 30.000 pesos, es la registración que estamos viendo acá, y después, siguiendo con las actividades que tuvo la empresa, el 31 de agosto compra 1.000 acciones del Banco H o de BH, a 12 pesos en efectivo. Compramos 1.000 acciones por 12, acciones de otra empresa, es una inversión en otras empresas, a caja por 12.000. Y el 31 del 10, el 31 de octubre, se venden 35 televisores a 800 pesos, que son los que tenemos acá, caja venta, todo lo hacemos en efectivo, por los 28.000 pesos, 35 televisores a 800 pesos, y como tenemos una venta de mercadería, a un ingreso principal de ventas le sigue un costo o un egreso del costo de las mercaderías vendidas. Esta mercadería vendida fueron 35 unidades al ingreso que teníamos de 600, lo que nos hace un costo de 21.000 pesos. Hasta aquí tenemos lo que llamamos la contabilidad tradicional de la registración. Esto es todos los mismos valores, todas las mismas registraciones comunes a todos los modelos a valores históricos. Ya vamos a ver, cuando veamos
los valores corrientes, que hay algún cambio por la contabilidad, lo que nos exige la contabilidad de valores corrientes. Por lo tanto, cuando estamos hablando de valores históricos, criterio de evaluación al costo, esta registración es la que ustedes están más común y la que han visto casi prácticamente el año pasado. No han visto valores corrientes seguramente, y lo que sí están viendo es lo que hacían en la registración o lo que tiene todo prácticamente el trabajo práctico 1 de repaso, que es básicamente registraciones a valor de costo, teniendo en cuenta cuándo debemos incorporar y cuándo debemos ajustar la venta, algunas pequeñas cuestiones del trabajo práctico 1 de devengamiento de intereses de préstamos, intereses o alquileres devengados, etcétera. Algunas cuestiones que eso lo trabajaron todo en contabilidad 1, no es contabilidad 2, por eso el trabajo práctico de repaso es repaso para ustedes, háganlo, revísenlo, lo deben tener en 20.000 cursos o material didáctico que hayan conseguido, y lo pueden ver, no es nada complicado y se puede hacer para repaso. Con la registración histórica de los modelos, la registración contable de los modelos a valores históricos, es todo igual para el modelo 1 y para el modelo 2. Hasta acá no tenemos ninguna variación. Cerrado el ejercicio, tenemos que hacer todo lo que se corresponde al ajuste del ejercicio de los estados contables. El primer ajuste que tenemos en valores históricos es la mercadería. La mercadería está evaluada al 10 de enero del 2001. Primero habíamos comprado 30.000 pesos de mercadería y cuando vendimos en el asiento de costeo tenemos 21.000 pesos a valores de 600, que es del inicio o del ingreso de esas mercaderías, salieron 35, nos queda una existencia final de 9.000 pesos. Estos 9.000 pesos están reflejados en moneda histórica del 10 de enero del 2011, es decir, de valores de enero del 2011. Estos 9.000 pesos, como estamos en el modelo 1, que es contabilidad tradicional histórica, sin contemplar los efectos de la inflación, y el capital sigue siendo el financiero y los valores son históricos, una de las reglas que debemos aplicar es la que tenemos acá, que se aplica la regla de costo o mercado el que fuera menor. Yo les hablé que había unos principios contables generalmente aceptados, en el cual el principio de prudencia nos decía que, siendo que estamos evaluando el costo, siempre debemos tener en concepto de que las pérdidas cuando se conocen y las ganancias recién cuando se hayan conocido o reconocido, cuando se realicen. Es decir, toda la evaluación a valor histórico, a costo histórico, no nos permite reconocer resultados por tenencia positivos. Sí estamos obligados a reconocer los resultados por tenencia negativos. Y esto es fundamental que lo tengan en cuenta, que es una diferencia muy grande entre el valor histórico, la evaluación a valores históricos, y la evaluación a valores corrientes. ¿Por qué? Los valores corrientes nos permiten reconocer los resultados por tenencia positivos y negativos. En cambio, en los valores históricos no nos permiten reconocer, por el principio de prudencia, no nos permiten reconocer los resultados por tenencia positivos. Sí, los resultados por tenencia negativos en todos los modelos. Entonces, como la evaluación de enero del 9.000 y el valor corriente de las mercaderías, ¿dónde lo saco el valor corriente? Si ustedes ven en el trabajo práctico, en el desarrollo de la guía de trabajos prácticos, en el práctico nos dice que al cierre del ejercicio se cuenta con la siguiente información. La inflación de enero a diciembre fue del 8%, la de agosto a diciembre fue del 4% y la de octubre a diciembre fue del 3%. Nos está dando los datos para que nosotros podamos ajustar por inflación. ¿Cuál fue los montos de inflación? El valor de reposición por unidad de los televisores es de 720.
Estos 10.800, que es valor corriente, son las 15 unidades que teníamos, que a costo lo teníamos valuado 600, por los 720 que vale al cierre del ejercicio. El valor corriente de estas mercaderías son 10.800. Como el costo es inferior al valor de mercado, nosotros en contabilidad valores históricos lo debemos dejar valuado a su costo. No reconocemos que por quedarnos con esos televisores hemos tenido una ganancia, porque realmente estos televisores hoy no valen 9.000, valen 10.800. Estos 1.800, que sería un resultado por tenencia positivos, la contabilidad valores de costo histórico no me los deja tomar. ¿Está claro? Siempre tengan en cuenta que cuando hablamos de contabilidad valores corrientes, reconocemos los resultados por tenencia negativos y no reconocemos los resultados por tenencia positivos. Por lo tanto, no corresponde ningún tipo de ajuste de bienes de cambio. Y el bien de cambio quedará evaluado a su valor de costo de 9.000. Tengan en cuenta que este valor de costo de 9.000 es cuando se ingresaron las mercaderías en enero del 2011. Es decir que durante un año yo me las quedé, las mantuve, estas 15 unidades en mi stock, desde el 10 de enero hasta el 31 de diciembre, y la contabilidad de valores históricos no me refleja nada con respecto a esa tenencia, sino que me dice que yo la sigo manteniendo en mi estado de situación patrimonial, o lo voy a mantener, ya lo vamos a ver, a 9.000 pesos. Es decir, que ahora pasamos al segundo rubro, que era el acciones de otras empresas. Vamos a ver que con respecto a las acciones del banco o del BH, Sociedad Anónima, se cotizan estas acciones que fueron compradas a 12 pesos, al cierre del ejercicio se cotizan a 1.000. 1.000 acciones por 10 pesos son 10.000 pesos. Esto es lo que tenemos acá en valores corrientes. Y al contrario de lo que nos pasa en la mercadería, como este es el valor corriente, el mercado es menor que el costo, nosotros utilizando la regla de costo-mercado del menor, debemos evaluar esta mercadería y reconocer esta diferencia de cotización, este resultado por tenencia negativo, lo debemos reconocer como en la contabilidad, y las acciones de otras sociedades que iniciaron su ingreso por 12.000, al cierre del ejercicio por el valor de cotización, deberán quedar valuadas al valor corriente de 10.000. Yo tengo 1.000 acciones, pero no a 12 pesos que la compré, sino la tengo a 10 pesos. Es decir, que en realidad, por esta inversión que yo hice, esta empresa ha perdido, por esta diferencia, según la contabilidad de modelo a valores históricos, ha perdido 2.000 pesos. ¿Por qué? Porque estamos aplicando que sí reconocemos un resultado por tenencia negativo. En este caso, el resultado por tenencia puede ser reporte o puede ser diferencia de cotización de 2.000 pesos. Con esto no tenemos ningún otro ajuste que hacer y podemos ir a lo que sería a ver si lo pueden ver acá, lo ven ahí los distintos estados contables. Vemos, si mayorizamos todos los ajustes que hicimos en el modelo de contabilidad a valores históricos, la caja nos va a quedar con 66.000 pesos, las inversiones van a quedar valuadas a 10.000, los bienes de cambio van a quedar valuados a 9.000, es decir, que el total del activo será de 85.000. Tenemos que el pasivo no existe, no hay pasivo. El patrimonio neto son los 80.000 que habíamos incorporado en acciones en circulación. Y para que el pasivo más el patrimonio neto sea igual al activo, sabemos que el resultado del ejercicio me tiene que dar 5.000 pesos. ¿De dónde salen estos 5.000 pesos? Y del estado de resultados. Vemos que las ventas fueron de 28.000 y el costo fue de 21.000. La utilidad bruta, en este caso, lo tenemos en 7.000 y tenemos como un resultado por tenencia negativa una diferencia de cotización de 2.000, lo que hace que el resultado del ejercicio sea 5.000. Acá estamos evaluando el estado de situación patrimonial. Fíjense que nosotros tenemos
inversiones que está valuado a su valor corriente de diciembre, pero los bienes de cambio están valuados a valores de enero del 2011. Es decir, que hay una dispersión total entre los valores, no están con los valores homogéneos. Por lo tanto, este modelo de contabilidad tradicional nos mostraba que había una situación totalmente disímil con respecto a la situación real de la empresa a diciembre. ¿Por qué? Porque no estaba contemplado ni los valores corrientes, ni estaba contemplado la unidad de medida homogénea. Bueno, ese es el primer modelo que habíamos visto, que era el de modelo de contabilidad tradicional. ¿Alguna duda con respecto a esto? Voy muy rápido, avísenme o mándenme algún chat para que si no entendieron algo, por favor, me lo vuelvo a repetir y lo tratamos de ir viendo de nuevo. Muy bien, entonces tenemos que, pasando del modelo 1 de unidad medida heterogénea, pasamos al modelo 2, que es ahí donde nos encontramos con el modelo de unidad de medida homogénea. Tomando el valor de costo, es decir, hoy vamos a tener la regla, se aplica, pero en vez de costo o mercado que fuera menor, vamos a tener costo reexpresado. ¿Qué significa el costo reexpresado? El costo llevado por un coeficiente de reexpresión desde la fecha de inicio a la fecha de cierre del balance. Entonces, yo ya no comparo el costo histórico, sino que comparo el costo histórico de la fecha de inicio reexpresada hasta la fecha de cierre del balance. Bueno, y acá nos introducimos en lo que es el ajuste integral. Ya empezamos a ver la unidad de medida homogénea, estamos en la resolución técnica 6 pura, les recomiendo que empiecen a leer la resolución técnica 6, que es la que determina el proceso de ajuste integral, que nos dice cómo vamos a ir haciendo el ajuste de cada uno de los rubros. ¿Por qué hablamos de puro? Porque la resolución técnica 6 tiene el concepto de la resolución técnica 6 que determina un proceso de ajuste integral y después tiene un anexo en la cual determina cómo se ajustan determinados bienes. En ese anexo es lo que nos permite que algunos rubros tomemos los valores corrientes, por lo cual la resolución técnica 6, que después fue cambiada por distintas resoluciones, estamos hablando del año 84 en adelante, esta resolución técnica 6 nos abre el camino para determinar el ajuste por integral, el ajuste integral. Pero básicamente la resolución técnica 6 pura, no con el anexo ni con las resoluciones posteriores, determina cómo sería el modelo de ajuste integral puro. Después veremos que ese modelo nos tiende a lo que llamamos el modelo intermedio, como unidad de medida homogénea y valores de algunos ciertos rubros a valores corrientes. Bueno, pero como estamos en el modelo 2 de la resolución técnica 6 puro, lo que cambia es que introducimos sobre estas mismas registraciones al inicio una cuestión de la inflación. Es decir, a partir de ahora vamos a tener que tener en cuenta cuál es la inflación y cómo ajustamos los rubros. Y el primer concepto que debemos tener, ¿cuáles rubros deben estar ajustados al cierre de balance? Nosotros vamos a hacer las registraciones de acuerdo comunes a todos los modelos de valores históricos. Estas son las mismas registraciones para el modelo 1 como para el modelo 2. Pero vamos a tener que una vez que estemos al cierre del ejercicio, nosotros vamos a tener que determinar del estado de situación patrimonial y del estado de resultados, bueno, cuáles rubros no están al cierre del ejercicio, es decir, no están a fecha, a moneda de cierre del ejercicio, y aquellos rubros que no estén a moneda de fecha de cierre del ejercicio, los debemos actualizar y homogeneizar a fecha de cierre del ejercicio. Por supuesto, el proceso de ajuste integral, que es uno de los temas que vamos a ir viendo, y después lo vamos a rever cuando veamos los prácticos 6, 7, que vamos a ver un ajuste integral completo. Esto lo vemos un poco a la ligera
para que ustedes entiendan cuáles son los distintos modelos. Después los vamos a replicar en el práctico 6, 7, que vamos a hablar pura y exclusivamente del ajuste integral. El modelo de ajuste integral de la resolución técnica 6 lo que determina o lo que dice es que nosotros debemos determinar qué bienes al cierre del ejercicio están en moneda de cierre del ejercicio y qué bienes no están en moneda de cierre del ejercicio. Y aquellos bienes que no estén en moneda de fecha de cierre del ejercicio, debemos actualizarlo o reexpresarlo a fecha de cierre del ejercicio. ¿Por qué procedimiento? Por el procedimiento que siempre va a ser igual en la determinación de los moneda homogénea o del ajuste por integral, es decir, lo que primero tenemos que hacer es anticuar la partida, determinar la partida de qué fecha de origen es. Esa fecha de origen determina el coeficiente de actualización. El valor de origen que tenemos es la fecha con lo que determinamos, es decir, nosotros habíamos visto en el modelo o en el estado de situación patrimonial que habíamos hecho por la contabilidad histórica, que los bienes de cambio sabíamos que los 9.000 pesos están con la fecha enero del 2011. Es una fecha distinta a la fecha de cierre del modelo contable, que es la de diciembre del 2011. Por lo tanto, el ajuste integral lo que me dice es, anticuemos la partida, determinemos el valor. Perdón, chicos, aquellos que tengan los micrófonos abiertos, para ahí ciérrenlos para que no se interfiera los ruidos. Cierren los micrófonos y después el video, eso lo manejan ustedes, pero el micrófono, porque por ahí hay ruidos que me molestan a mí o molestan a ustedes al escucharme. Si quieren hablarme, sí, lo abren y me preguntan lo que sea. Entonces, vuelvo a reiterar, el proceso de actualización de la unidad del ajuste por integral siempre va a ser el mismo. Tenemos que anticuar la partida, determinar el valor de origen de dicha partida, es decir, esos 9.000 pesos de mercadería es de enero del 2011. Cuidado, acá es muy simple porque tenemos una sola compra, no hay distintas compras, por lo tanto es simple. Cuidado cuando en un ajuste integral más complejo tengan distintas compras. La existencia final la tenemos que determinar de acuerdo a si estamos en últimas compras, de acuerdo a las últimas compras. Por eso, por ahí, los 9.000 pesos corresponden a una o dos compras, y esas dos compras lo que tenemos que hacer es anticuar esas compras a que corresponden, porque de acuerdo a qué mes de origen, el coeficiente de actualización puede variar. ¿Está claro eso? Después lo vamos a ver más adelante, pero cuidado con eso. Normalmente acá hay una sola compra, el origen es enero. Lo que yo tengo que ver, de acuerdo a lo que me dice el enunciado del práctico, es cuál es la inflación desde enero hasta diciembre para llevarla. ¿Cómo hago eso? Normalmente, esta inflación está determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, lo que ustedes conocen como el INDEC. Es decir, el INDEC determina cuál es la inflación mensual de acuerdo a distintos índices de actualización de dichos rubros. Creo que por ahí lo habrán visto en microeconomía, todo el tema de estadísticas y censo y cómo se determina la inflación de los periodos. Pero bueno, hoy estamos hace unos años venimos teniendo unos periodos inflacionarios y en la estadística y censo ustedes seguramente están muy al tanto de lo que significa y cuál es la determinación de la inflación. Hoy estamos con una inflación del 3-4% mensual. Vemos cuál es el perjuicio que nos está produciendo la inflación. Todos sabemos que hoy, si yo me quedo con plata en el bolsillo, la realidad es que pierdo con respecto a la inflación, porque lo que estoy perdiendo es la poder adquisitivo de la moneda. Es decir, todos sabemos que si yo me quedo con 100 pesos en el bolsillo, lo que podía comprar hoy dentro de un mes no lo voy a poder comprar porque va a estar más caro, entonces
pierde poder adquisitivo la moneda. Está claro que los rubros que significan o que están afectados a la inflación son los rubros que están afectados al poder adquisitivo, a la pérdida del poder adquisitivo de la misma. Por eso, en un estado de situación patrimonial, si bien nosotros por el ajuste integral vamos a ajustar los rubros que no están en moneda de cierre del ejercicio, sí vamos a ver que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda la reflejan los rubros que están al cierre del ejercicio en moneda de fecha de cierre. La caja, si yo me quedo con mucha caja al cierre del ejercicio durante un periodo inflacionario, estoy perdiendo poder adquisitivo. Y si tengo más activo monetario, quieren llamarlo de alguna manera, que me queda a cierre del ejercicio, ese resultado por exposición a la inflación o resultado por exposición a los cambios del poder adquisitivo de la moneda van a ser negativos. ¿Por qué? Porque pierdo poder adquisitivo. Si yo antes, en enero, podía comprar con a televisores a 600, hoy en diciembre los tengo que comprar a 720. No los puedo comprar a 600. Y si yo me quedé con plata desde enero a esta fecha, perdí poder adquisitivo de esa plata. Esto es muy simple si lo llevamos a la vida cotidiana. Si ustedes en el periodo inflacionario le piden prestado a algún amigo 1.000 pesos y se lo devuelven sin interés, sin nada, dentro de 6 meses, le va a costar menos devolverlo. ¿Por qué? Porque cuesta menos. Es decir, ojalá tengamos muchos amigos que nos presten 1.000 pesos y yo se los devuelvo de acá a un año sin interés, sin nada, seguramente yo voy a ganar. ¿Por qué? Porque lo que yo pude comprar hoy con los 1.000 pesos, dentro de un año no lo vamos a poder comprar. ¿Por qué? Porque hay inflación. En ese año hubo inflación y tuve pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Ahora, si bien quiero que quede el concepto de que la pérdida del poder adquisitivo están en los rubros que están a fecha de cierre, como el rubro caja, el ajuste integral o la técnica del ajuste integral no lo vamos a hacer en forma directa sobre esto, sino que lo vamos a hacer como una forma indirecta, llevando todos los demás rubros que no están a fecha de cierre a la fecha de cierre. Por contrapartida, como estamos en un sistema de partida de Luca Paciolo, de la partida doble, el efecto va a ser igual. Ajuste por acá directamente las inversiones y los bienes de cambio, o busque cuál es el efecto directamente sobre el rubro caja. Más simple para el ajuste integral es hacerlo sobre los demás rubros y no sobre los rubros que están en moneda de cierre al fecha de cierre. Por lo tanto, cuando estamos en el estado de situación patrimonial, el primer bien que vemos que no está a fecha de cierre es el bien de cambio. ¿Por qué? Porque los 9.000 pesos con que figuran el bien de cambio están a fecha de enero del 2011. Muy bien. Cuando determinamos la anticuación de la partida y determinamos que este rubro no está a fecha de moneda de cierre, lo debemos actualizar y llevar de la fecha de origen a la fecha de cierre. ¿Cómo se hace ese procedimiento? Bueno, debemos determinar cuál es el valor de origen y ese valor de origen multiplicarlo por el coeficiente que se determina entre el índice de precios del mes de diciembre, que es el mes de cierre, sobre el índice de precio que tenemos en el mes de inicio. Esto es lo que determina que yo pueda determinar el coeficiente de actualización. Este coeficiente acá está 1,08. ¿Por qué? Porque la información que me da para este práctico no me da los coeficientes, sino que me dice que la inflación desde enero a diciembre fue de un 8%. Si la inflación de enero a diciembre fue de un 8%, en enero, si tomamos bases, que el índice sea base, sea 100, en diciembre ese índice va a ser 108. Si dividimos 108 por los 100 del índice, nos va a dar que el coeficiente es 1,08. ¿Qué va a pasar de acá en adelante? Salvo este ejemplo, es muy posible
por ahí algún parcial de modelos le den esta situación, es decir, que le den cuál es la inflación del 8% y ustedes tienen que determinar este coeficiente, una regla de 3%, una regla de 3 simple, no es ninguna ciencia, pero cuidado. En los prácticos 6 y 7, cuando veamos un ajuste integral completo, lo que vamos a tener es que nos van a dar o directamente los coeficientes a aplicar o no van a dar los índices para que determinemos los coeficientes. Cuidado, para determinar este coeficiente yo tengo que determinar el índice de precios del mes de cierre, es decir, diciembre, que dijimos que era 108, dividido el índice de precios del mes de origen, que sería 100, tomando como base. Esto me va a dar que va a ser 1,08 el coeficiente. De acá sale este coeficiente de ajuste. ¿Está claro esto? Sí, profe. Listo. Esto lo agregamos para que ustedes determinen el índice de precios. Si estamos hablando que el índice de precios es de agosto a diciembre fue del 4%, acá será 104, será un índice de 1,04 y el 3% de octubre a diciembre va a ser un índice del 3%. Ahora les está dando directamente cuál es la inflación en el periodo. Es muy común que cuando nosotros estamos hablando del índice de precios, este es el índice de precios al consumidor o el IPC, en algún momento era el índice de precios a mayorista a nivel general, bueno, son distintos índices. Esto no se preocupen, porque esta es una información que nosotros de alguna forma en cualquier práctico se lo vamos a dar. No es algo que ustedes tengan que determinarlo, sino que lo vamos a dar nosotros. O le vamos a dar, vuelvo a insistir, o le vamos a dar los índices o le vamos a dar los coeficientes. Lo único que tengan en cuenta, y esto es para ustedes una regla, cuando estamos hablando de que estamos en periodos inflacionarios, los índices siempre tienen que ser 1,0 algo. No puede haber un índice de ajuste, un coeficiente de ajuste, perdón, el coeficiente tiene que ser 1,0 algo. No puede haber en periodos inflacionarios un coeficiente que sea 0, algo. Porque si es 0, algo, estoy en deflación, no estoy en inflación. Si estoy en periodos inflacionarios, los índices mes a mes van sumando inflación. Hoy piensen que estamos hablando de que hay una inflación del 50% prácticamente anual, o el año pasado fue el 30 y casi el 40%, 40 y pico por ciento, el otro año fue el 50%, el anterior fue el 30%, siempre fueron crecientes la inflación. En nuestro país, yo siempre lo charlo, ustedes no lo han vivido, pero hemos tenido 5.000% de inflación en un año. 200% de inflación en un mes. La inflación era 3% diario, era una locura, pero en periodos de hiperinflación, 89 y varios, cuando estuvieron a Fosín, Menem, hasta la convertibilidad, que fue determinada por Cavallo en el año 91, nosotros teníamos inflaciones muy altas. Hemos llegado a tener 5.000% en un año, una locura. Bueno, hoy, si bien estamos en inflaciones del 50-40%, son demasiado altas y nos significa un deterioro importante si no ajustamos por inflación en los balances. Hay que contemplarlo porque si no los balances estamos dando información que no sirve para tomar decisiones, tanto adentro de la empresa como fuera de la empresa. Muy bien. El proceso, una vez determinado el coeficiente, se multiplica el valor de origen
por el coeficiente y determinamos lo que llamamos el valor de origen represado, el valor ajustado. El valor ajustado nos determina que es el valor de origen llevado de la fecha de origen por el coeficiente al valor de cierre. Entre el valor de origen represado y el valor de origen a valores históricos, determinamos cuál es el resultado por exposición a los cambios del poder adquisitivo de la moneda, o el RECPAN, de ahora en más. En algún momento se habló del resultado por exposición a la inflación, que era el REI, pero como esto es más moderno y más abarcativo, porque el RECPAN va a determinar inflación o deflación. Por lo tanto, lo que estamos determinando, cambiamos la nomenclatura de REI a el resultado por exposición a los cambios del poder adquisitivo de la moneda, que es más abarcativa y es más real, de 720. Y tenemos que el valor corriente de este bien eran las 15 unidades que teníamos, acá lo tenemos, a 720, que es 10.800. Como seguimos estando en valores históricos de costo, pero en vez de tener el costo histórico, hoy tenemos el costo represado, porque estamos en unidad de medida homogénea, lo que nosotros debemos aplicar es la misma regla de costo, en este caso costo represado o mercado, el que fuera menor. Como el costo represado va a quedar valuado, nosotros debemos hacer una registración de este resultado por exposición a los cambios del poder adquisitivo de la moneda, incorporando mercaderías a valor de enero del 2011 de 9.000 multiplicado por el coeficiente de inflación 9.720, este RECPAN de 720 contra la cuenta RECPAN, que es una cuenta de resultados, tanto positiva o negativa, de acuerdo a qué rubro estemos actualizando, que nos va a determinar un resultado, pero este es un resultado del ejercicio. Es una cuenta de resultado del ejercicio. Esta cuenta la podemos tanto utilizar en el debe como en el haber, resultado positivo o resultado negativo. Depende qué cuenta estemos ajustando. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a tener es que el valor que vamos a tener ahora en los bienes de cambio valuados al costo de 9.000 en enero, llevados por el coeficiente de ajuste a diciembre, va a ser de 9.720. Y le estamos dando una incorporación de 720 pesos de valor de RECPAN. Acá tenemos otro bien que en la contabilidad histórica está valuado a 12.000 pesos, según la registración, y que nosotros debemos llevar esa registración, que es de agosto, creo que era de agosto del 2011, como este rubro tiene su origen en un valor agosto del 2011, nosotros lo tenemos que llevar de agosto del 2011, primero, antes de comparar con el mercado, lo que siempre tenemos que hacer para poder comparar realmente en unidad de medida homogénea es comparar valores de la mismo valor, del mismo unidad de medida. Es decir, estos valor corriente de 10.000 pesos que está determinado por el costo del mercado de las 1.000 acciones a 10 pesos, estos 10 pesos ¿de qué fecha eran? Eran fecha de diciembre del 2011. Si yo comparo esto de 10 pesos de diciembre del 2011 con los 12.000 o con lo que me va a dar ajustado a diciembre del 2011 estas inversiones, lo primero que tengo que hacer es llevar toda una misma unidad de medida. Para llevar toda una misma unidad de medida, siempre en el ajuste integral, el proceso es ajustar todo por el ajuste integral, a llevarlo todo a una misma unidad de medida, y una vez que tenemos todo en una misma unidad de medida, aplicamos los criterios de evaluación.
Si nosotros decimos que inversiones o acciones en otras sociedades estaba evaluado a agosto del 2011, lo primero que tengo que llevar es decir, bueno, yo en agosto del 2011 saqué 12.000 pesos de caja y lo invertí en acciones. Esta fecha tiene agosto del 2011. Para decir, a ver, si fue buena la inversión o fue mala la inversión, yo lo que tendría que determinar es qué valor de agosto del 2011 llevado por el coeficiente de inflación de agosto a diciembre tienen al cierre del ejercicio. Es decir, los 12.000 pesos que yo invertí en agosto del 2011 por el coeficiente de inflación 1,04 valen en unidad de medida de diciembre 12.480 pesos. ¿Por qué? Porque hay un resultado por exposición a la inflación entre este valor de origen y este valor de origen, perdón, entre este valor de origen represado y este valor de origen de 480 pesos. Esto me determina que para comparar el valor de origen represado no era 12.000 como teníamos en el valor en la contabilidad sin inflación, sino que estos valores de 12.000 de agosto a diciembre valían 12.480. Es decir, que si a diciembre las inversiones, valor corriente, lo máximo que puedo sacar, porque si voy y las vendo en el mercado me van a dar los 10 pesos que valía el mercado, son 10.000, no solamente perdí los 2.000 que teníamos en la contabilidad histórica, ¿se acuerdan estos 2.000 que habíamos dicho, uy, perdí 2.000 pesos porque compré a 12 y ahora valen 10? No, porque cuando compré a 12, el poder adquisitivo de esos 12.000 pesos era mayor a diciembre. ¿Cuánto mayor? En estos 480 pesos, que es un resultado por exposición a la inflación. Quiere decir que mi pérdida real no eran 2.000, sino que yo perdí 2.480. Acciones, sigo con 2.000 y tenemos las acciones valuadas a su valor corriente. Esto lo vamos a remarcar acá. En 10.000 pesos. Ven cómo el valor histórico, en la misma concepción de costo histórico, cuando tenemos la unidad de medida homogénea con respecto a la unidad de medida heterogénea, tenemos una pérdida mayor. ¿Por qué? Porque lo primero que hice en ajuste por inflación es llevar estos valores de agosto a el valor de diciembre. Y esto me determina que yo voy a tener una diferencia de 480 pesos. Acá tengo 2.480 como pérdida, cuando en el otro modelo yo tenía solamente 2.000. Quiere decir que yo voy a tener que hablar con el gerente financiero y decirle, che, no es que perdimos 2.000 porque yo tenía 12.000 y ahora tengo 10.000. El poder adquisitivo de los 12.000 en agosto, cuando vos invertiste, significan que yo tendría que tener hoy 12.480 pesos para salir igualado. No solamente no tengo los 12.480, sino que tengo 10.000. Perdí 2.480. Esto me hace poder tomar decisiones más reales en la empresa y determinar estos pequeños resultados por exposición a la inflación que a mí me van a determinar buscar el estado de situación patrimonial de un valor homogéneo todo a la misma fecha de cierre. Acá se aplica lo mismo, costo reexpresado o mercado el que fuera menor, pero como estamos en valores históricos, no reconocemos resultado por tenencia positivo, acá no reconocemos el valor de 10.800, sí reconocemos el resultado por tenencia negativo. Eso pasa lo mismo en unidad de medida heterogénea o en unidad de medida homogénea. Lo que siempre se hace es reconocer cuál es el resultado por tenencia negativo y no los resultados por tenencia positivos en valores históricos. Si seguimos
con si vemos, ya nosotros en contabilidad, ajuste de resultado puro, teníamos que los 66.000 seguimos manteniendo caja porque está en unidad de medida al cierre del ejercicio. Las inversiones por su costo están a 10.000 porque el costo era menor que el mercado y, perdón, el costo era mayor que el mercado y vemos que lo tomamos a 10.000. Y en bienes de cambio no las valuamos a valores de enero, sino que las valuamos a valores de diciembre, 9.720. Estos rubros son rubros monetarios que llevan ajuste o son rubros que están expuestos al cierre del ejercicio en distinta moneda de fecha de cierre. Por eso debemos actualizarlos. Todo el patrimonio neto también está en distinta moneda de cierre del ejercicio y todo el estado de resultado también debe ser ajustado porque está en distinta moneda de cierre del ejercicio. Cuando hablo que debe ser ajustado, estoy determinando que debe estar, perdón, que debe estar al cierre del ejercicio en distinta moneda. Lo que pasa que a veces nos vamos a encontrar que al cierre del ejercicio podemos tener que su fecha de origen sea la misma fecha de diciembre. Es decir, si bien no vamos a tener ningún ajuste porque el coeficiente de ajuste va a ser 1, sí esos valores se deben ajustar o esos rubros se deben ajustar. Lo único que va a pasar es que como es coeficiente 1, porque es fecha de cierre sobre cierre, el coeficiente de actualización va a ser 1, pero lleva ajuste. Cuidado con eso, no es que no lo ajusto, pero el coeficiente me da 1. Muy bien. Lo que sigue es, entonces, nosotros ajustamos el bien de cambio en moneda homogénea, ajustamos las acciones en moneda homogénea, vamos a el patrimonio neto. Dentro del patrimonio neto, como estamos en moneda homogénea, lo que dijimos era que el capital íbamos a mantener la capacidad financiera. Para mantener la capacidad financiera del capital, yo debo ajustar desde la fecha de origen, por el coeficiente de origen, por el coeficiente de ajuste, y llevar estos 80.000 pesos que son de valor enero a multiplicado por el coeficiente 1,08 al valor de origen reexpresado. Y la diferencia entre valor de origen reexpresado y valor de origen me da a determinar cuál es el REPA. Acá hay un tema que ustedes ven que en el asiento no usamos acciones en circulación o no usamos capital capital suscripto, sino que utilizamos otra cuenta que se llama ajuste de capital. ¿Por qué utilizamos la ajuste de capital? Bueno, esto se determina que el RECPAM, en este caso por llevar de 80 a 86.000, que es 6.400, va a ser una cuenta de resultado negativo, y la contrapartida en el rubro acciones en circulación o en el rubro capital suscripto va a estar determinado por una cuenta que tiene el mismo carácter que la cuenta capital suscripto, ajusta el capital, pero que la tenemos que poner porque siempre el capital suscripto en Argentina, por la ley, tiene que estar determinado por el valor nominal de las acciones por la cantidad de acciones en circulación. Entonces, como no se puede poner capital suscripto, se crea esta cuenta que es ajuste valor nominal del capital o ajusta el capital, que significa lo mismo que capital, que es una reserva de capital dentro del patrimonio neto, pero que no está en el rubro capital suscripto, por esto que yo les determino que la ley exige que el capital suscripto siempre esté por la cantidad de acciones en circulación, por el valor nominal de dichas acciones. Por eso, siempre vamos a ver que es ajuste del capital o vamos a llamarla ajuste valor nominal del capital. Esas son las dos cuentas, ajuste valor nominal del capital. Pero bueno, eso es lo que van a ver en los distintos prácticos que vamos a ir desarrollando. Esta cuenta es igual que capital, no tiene ninguna diferencia con capital,
nada más que el nombre, pero está dentro del patrimonio neto, está dentro de las reservas de capital y la exponemos en el estado de evolución al lado del capital suscripto. Muy bien. Una vez que tenemos el capital, vamos a ver que si desarrollamos el capital, tenemos el ajuste al capital por 6.400 y este resultado del ejercicio lo determinamos para que el patrimonio neto más el pasivo sea igual al resultado, al total del activo. Ustedes saben que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. Por lo tanto, por diferencia, yo puedo obtener que el resultado del ejercicio me tiene que dar 680 pesos de negativo. ¿Para qué? Para que el pasivo más el patrimonio neto sea igual al activo. 85,720. Si yo tengo bien ajustado el activo y tengo bien ajustado todos los rubros del capital, el resultado del ejercicio en esta parte lo saco por diferencia. Después vamos a seguir ajustando el costo de la mercadería vendida y ajustando las ventas para determinar cuál es el estado de resultados. Al ajustar el costo de la mercadería vendida, yo sé que el costo histórico era de 21.000, pero estos 21.000, si bien, cuidado, el ajuste por la registración se hizo con fecha de cierre del balance 31 de diciembre del 2011, ahí reconocemos el costo cuando hicimos esto o el 31 del 10, de acuerdo si es inventario permanente o si es inventario periódico, no significa siendo inventario periódico se hace a diciembre, siendo inventario periódico a cada venta hay un costo. Esto lo hicimos el 31 del 10, no significa que este costo, estos 21.000 pesos, estén representados en moneda de octubre del 2011, porque ¿de dónde sacamos estos 21.000 pesos? Los sacamos de las 35 unidades a valor de costo de 600. Por lo tanto, este valor de costo era enero del 2011, es decir, los 600 pesos tienen valor de enero del 2011. Por lo tanto, cuando estamos ajustando el costo, cuidado con esto, si bien está la fecha de origen es de enero de cuando se adquirieron estas mercaderías, cuidado que el asiento contable ustedes lo van a ver en octubre. No se equivoquen y no ajusten por octubre. Sí, ¿quién me quería preguntar algo? ¿Alguien quería preguntarme algo? ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Cuidado con esto. Igual nos pasa en amortizaciones. Las amortizaciones normalmente se hacen a cierre del ejercicio, con 31 de diciembre. En este caso no hay amortizaciones, pero lo van a ver más adelante. No se guíen por el asiento o cuándo hicieron el asiento, sino de qué moneda está representativa esa amortización. Quizás esa amortización son bienes de origen y es desde el año pasado, del balance de inicio. Por lo tanto, lo tenemos que ajustar por el coeficiente anual. En este caso, el costo de las mercaderías vendidas, yo lo tengo con 21 y estos 21.000 pesos son ¿de qué moneda? De moneda de enero del 2011. Por lo tanto, el coeficiente de ajuste lo tengo que hacer por 1,08, que es el ajuste de enero a diciembre. Si bien el costo de las mercaderías vendidas, el asiento, lo haya realizado el 31 de octubre del 2011, el valor de esta moneda es de enero del 2011. Por lo tanto, en este caso, el coeficiente en mercaderías, el costo de mercaderías vendidas, el coeficiente de los 21.000 va a ser 1,08. Me da un valor de origen reexpresado de 22.000, por lo tanto un RECPAM de 1.680, lo que yo tengo que hacer es un asiento de ajuste de costo de mercaderías vendidas, 1.680 a RECPAM 1.680. ¿Está entendido esta? Llevamos los valores del costo de enero a diciembre. Y por lo tanto, la diferencia la ajustamos contra costo y la diferencia, la contrapartida va a ser RECPAM.
En el ajuste a ventas es el otro rubro que tenemos dentro del rubro estado de resultados. Dentro del estado de resultados, sí, las ventas son valores de octubre del 2011, porque estamos vendiendo en octubre del 2011. Estas ventas son representativas de octubre del 2011. Por lo tanto, el coeficiente que yo voy a utilizar es el coeficiente de octubre del 2011 a diciembre del 2011, que era un 3% de inflación, que me da un ajuste de 28.000 pesos por 1,03 de coeficiente, 28.840. La diferencia entre el valor de origen reexpresado al valor de origen me da 840 pesos. Esto me determina que tenemos entonces un RECPAM de 840 contra ventas 840. No tengo otro rubro porque el rubro de acciones ya lo tenemos, o el rubro de la diferencia de cotización ya lo teníamos ajustado acá. Lo que tenemos que hacer, entonces, vamos al estado de resultados. Si ustedes mayorizan las cuentas de la contabilidad de ajuste puro, habíamos visto que teníamos el activo en 85.720, el pasivo no existe y el patrimonio lo habíamos sacado estos 680 por diferencia para que nos dé 85.720 pasivo más patrimonio neto. Vamos al estado de resultado ahora con la mayorización de los ajustes que hicimos en ventas y costos y en diferencia de cotización, y nos quedaba que la diferencia, las ventas van a ser 28.840, el costo 22.680, una utilidad bruta de 6.160, la diferencia de cotización no es más 2.000 pesos, sino que es 2.480, y aparece el RECPAM, que ustedes acá abajo lo tienen mayorizado, de acuerdo a cuando hicimos bienes de cambio, un valor de 720 positivo. Cuando hicimos inversiones, 480 positivo. Cuando ajustamos el capital, 6.400 negativo. Cuando ajustamos las ventas, 840 negativo, y cuando ajustamos el costo, 1.680. Esta sumatoria son los 4.360, sumamos, nos da un resultado del ejercicio 680, que era el que habíamos sacado por diferencia en su origen en el estado de situación patrimonial. Ustedes fíjense que los mismos hechos económicos que estamos registrando de acuerdo al contabilidad de al modelo de contabilidad histórica o al modelo de contabilidad por ajuste de inflación, cómo nos están dando un resultado y unos patrimonios totalmente distintos. Acá lo único que hicimos es cambiar el modelo. Uno con ajuste por inflación y otro sin ajuste por inflación, tanto en la contabilidad histórica. Y nos están dando resultados totalmente distintos. Profe, una duda. En RECPAM ahí que hizo el costo de mercadería vendida que puso 10 del 1, ¿no sería 31 de octubre? ¿O me confundo yo? Perdón. En ajuste del costo de mercadería vendida. ¿Las ventas? Sí, la fecha de origen, que puso 10 del 01. ¿Por qué? No, yo puse, o pusimos 10 de enero, sí, porque estos 21.000 pesos tienen representativos la fecha de origen 10 de enero, que fue cuando se compró la mercadería. Si viene el asiento contable, lo que yo les decía, si viene el asiento contable es acá, del 31 del 10, sí, cuidado, estos 21.000 pesos, ¿dónde están representados? En la compra de la mercadería del 10 de enero. Por eso, el coeficiente que tenemos acá en el costo es de 1,08 y no el de octubre, que sería 1,03. Claro. Cuidado con eso. Si bien la fecha fue en octubre, cuando hice el asiento, esta moneda, ¿de qué poder adquisitivo estamos hablando o de qué fecha estamos hablando? Estos 21.000 pesos de enero del 2011. ¿Está claro? No. Bueno, con esto llegamos entonces a los dos primeros valores, a los dos primeros modelos, que eran con valores a registraciones a valores históricos.
Los otros dos modelos que siguen en el práctico, los otros tres modelos que siguen en el práctico, el 3, el 4 y el 5, son a valores corrientes. Acá tenemos que hacemos una diferenciación entre la registración a valores corrientes y la registración a valores, a valores de costo. El práctico lo tenemos, son las mismas registraciones, pero tenemos acá, y vamos a ver el modelo histórico y vamos a valores corrientes, el modelo a valores corrientes, pero con unidad de medida heterogénea, pero con este tipo de registración. La caja acciones es el mismo, esto no varía. Cuando compramos mercaderías es el mismo asiento contable, cuando compramos las acciones es el mismo asiento contable, pero ¿qué pasa en la contabilidad de valores corrientes? La contabilidad de valores corrientes nos habla de que en vez de manejarnos con el valor de costo histórico, siempre en valores corrientes nos debemos manejar con el valor corriente. Tanto el ingreso a la contabilidad o el ingreso a nuestro patrimonio como el egreso al patrimonio siempre lo debemos evaluar a su valor corriente. Para eso, antes, cuando ingresamos la mercadería, normalmente cuando ingresamos mercadería, el valor corriente es el valor de compra, salvo que estemos comprando algo que sea un lote que el valor corriente o una cuestión de que conseguimos una situación de una oferta de alguna cosa, normalmente cuando adquirimos mercaderías, adquirimos a los proveedores en las condiciones habituales de compra. Ese, en el rubro mercaderías, es mi valor corriente. Entonces, la adquisición o el ingreso a la mercadería, a nuestro valor, siempre va a estar por el valor corriente, que es el valor que nosotros compramos. Salvo alguna excepción que tiene que estar muy clara en el práctico, determinada por alguna situación extrema, el valor de adquisición es el valor corriente. Ahora, cuando nosotros nos estamos manejando en valores corrientes, si tenemos que dar salida a una mercadería, como es cuando vendemos mercadería, que le tenemos que determinar el costo, lo que me exige la contabilidad de valores corrientes es que yo se lo saque a su valor corriente. Es decir, que actualice el costo de las mercaderías al valor del momento en que esas mercaderías fueron vendidas. Pero para hacer eso, no solamente tengo que actualizar el costo de las mercaderías que voy a vender, sino que me pide que actualice todas las mercaderías en existencia. Entonces, la diferencia que tenemos de la evaluación o de la registración comunes a todos los modelos a valores corrientes con la registración comunes a todos los modelos a valores históricos es en el 3110 del 2011 que nos vamos a encontrar con que si nosotros tenemos que evaluar todo al valor de salida, el valor de salida me lo está determinando ¿qué monto? Lo que dice en el enunciado, ustedes vayan a ver el enunciado, el punto 3 del enunciado, en donde dice que el 31 de octubre se venden 35 televisores a 800 pesos cada uno en efectivo y dice que eso me determina cuál es el valor de venta. Y me dice que el costo de reposición, es decir, el valor corriente de los televisores al 31 del 10 es 680. Por lo tanto, fíjense qué es lo que hacemos. Yo tenía unidades, 50 unidades de compra por 600 pesos. Me da que tengo 30.000 pesos, que era el origen en enero. Ahora, el 31 del 10, esas mercaderías no valen 600, valen 680. Como la contabilidad de valores corrientes me exige que yo evalúe todos valores corrientes cuando ingreso y cuando egreso rubros, lo que yo tengo que determinar es que esas 50 unidades en octubre no valen 600, sino que valen 680. Por lo tanto, valen esas 50 unidades a octubre, valían 34.000 pesos. Quiere decir que entre
Si sumo más los 34.000 menos los 30.000, tengo una diferencia de 4.000 pesos, que es lo que dije, que las mercaderías se me valuaron por tenencia 4.000 pesos más, porque no valen 600, sino que son 50 unidades por la diferencia de 80, 4.000 pesos. Es decir, llevé a valores corrientes que estas mercaderías al 31 del 10, cuando yo iba a vender, no valen 600, sino que valen 680. Las llevé al 31 del 10, las tengo valuadas en 4.000 pesos más. Y cuando vendo el 31 del 10, las vendo a 800, que son la venta de 35 por 828.000 pesos, y el costo de las mercaderías vendidas no va a ser, como en su origen, en su contabilidad histórica, de 21.000 pesos, sino que va a ser 35 por 680, que me da 23.800 pesos. ¿Se entendió eso? Muy bien. Entonces, como yo estoy en una contabilidad, en el modelo 3, que es contabilidad heterogénea, no contemplo los ajustes por inflación, no contemplo la inflación, pero sí contemplo valores corrientes. Al contemplar valores corrientes, me empiezan a ver resultados por tenencia positivos, que en la evaluación histórica no los reconocía. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando hablamos de evaluación a valores corrientes, a valores históricos, todos los modelos contables no reconocen resultados por tenencia positiva? Sí reconocen los resultados por tenencia negativa. En cambio, cuando estamos hablando o registrando a valores de modelos a valores corrientes, reconocemos tanto los resultados por tenencia negativa como los resultados por tenencia positiva. Y acá hay un caso que en la registración, antes de meternos rubro por rubro, lo estamos reconociendo. Por lo tanto, cuando vamos al modelo 3, estas son las registraciones comunes a todos los modelos de valores corrientes, vamos al ajuste de bienes de cambio y de la existencia final. La existencia final que yo tenía hasta el 31 del 10 era de 15 unidades por 680 pesos. Esto me daría los 10.200 que yo tengo de valor de origen. Si ustedes quieren llevarlo, pueden hacerlo en una mayorización de la cuenta mercadería. Fíjense, ingresamos mercaderías por 30.000, ingresamos mercaderías por 4.000 mangos, 4.000 pesos, perdón, por el resultado por tenencia, y sacamos mercaderías por 23.800. Así que teníamos 34.000 menos 23.800, me dan 10.200 como saldo de existencia final. Esta existencia final, sí, de 10.200, tiene fecha de octubre, cuando fue que hicimos por valores corrientes la actualización, y como estamos en moneda homogénea, no hay coeficientes. El coeficiente puse 1, pero acá en realidad no se ajusta porque estamos en moneda y el valor de origen va a ser 10.200. No se ajusta. El valor de origen es el mismo porque no tenemos ajuste porque estamos en moneda heterogénea. Pero, ¿qué tenemos aquí? Que al cierre del ejercicio me dicen que el valor de reposición, es decir, al 31 de diciembre, tenemos 15 unidades por 720 pesos, que me va a determinar el valor corriente. Este valor corriente y este es el valor de origen en octubre. El valor de origen en octubre es 10.200, que son 15 unidades por 680, y ahora tengo 15 unidades por 720, estos 720 los saco del enunciado, que son el valor corriente al 10.800.
¿A qué valor, si estamos en contabilidad de valores corrientes, debemos evaluar? La mercadería la debemos evaluar al valor corriente, 10.800. Por lo tanto, si el valor de origen era 10.200 a octubre, a diciembre es 10.800, hago un asiento de mercaderías y reconozco un resultado por tenencia de 600 pesos. ¿Por qué? Porque estamos a valores corrientes. Y reconozco el resultado por tenencia. ¿Qué reconozco? Yo me quedé con 15 televisores, reconozco que gané. No debo esperar a venderlo los televisores para reconocer ese resultado por tenencia, sino que lo puedo reconocer al cierre del ejercicio. Y ajusto este resultado por tenencia por 600 pesos. En acciones tenemos que nos pasa lo mismo. El coeficiente no se ajusta, acá voy a poner no, me voy a borrar, acá son 12.000, tenemos lo mismo, pero el valor corriente era las 1.000 acciones por 10 pesos que valían esas acciones. Por lo tanto, el valor corriente es 10.000, acá, tanto en valores históricos como en valores corrientes, este resultado por tenencia, si quieren podemos poner, este es el reporte, este resultado por tenencia, diferencia de cotización, lo reconocíamos tanto para los modelos a valores históricos como para los modelos a valores corrientes, 2.000 pesos negativos. Seguimos, el ajuste de costo de mercaderías vendidas, lo teníamos por 23.800, no lleva ajuste porque ese es el valor corriente son a esa fecha, no hay ajuste por inflación y se aplica el valor de salida de esa mercadería salió a 680, no tiene nada que ver con el valor corriente, porque esta mercadería ya no la tenemos más, la que tenemos es la mercadería que nos quedó en la existencia final, por eso se evalúa a 720. Esta mercadería desapareció con la venta de octubre, se evaluó al valor corriente de octubre, 23.800. Y como corolario tenemos el ajuste de resultado por tenencia, que no lleva ningún tipo de ajuste, que teníamos los 34.000 menos los 30.000 son los 4.000 que teníamos acá. Estos 4.000 de octubre del 2011 nacen de qué? De los 34.000 pesos de octubre que valdrían la mercadería que valía los 34.000 de octubre por los 680 pesos contra los que valía esa misma mercadería a enero a 600 pesos. Esta diferencia son los 4.000 de este ajuste que teníamos acá. Y los 600 pesos son la mercadería que teníamos por el ajuste de las mercaderías, el resultado por tenencia al cierre del ejercicio. Por lo tanto, el ajuste, perdón, me estoy yendo acá, el ajuste o el valor del resultado por tenencia va a ser 4.600. Como no tenemos más ajuste, podemos ir al estado, a la contabilidad, valores corrientes, que tenemos de 66.000 de caja, esto no varía, 10.000 de las inversiones, que es el valor corriente al cierre del ejercicio, y bienes de cambio vale ahora 10.800. Son las 15 unidades por 720 pesos. El capital queda por su valor nominal de 80.000 para que el patrimonio neto más el pasivo sea igual que el activo, que el total del activo. Tenemos 6.800 pesos de resultado del ejercicio. ¿Y estos 6.800 dónde nacen? Vemos que las ventas son 28.000 pesos. El costo de la mercadería vendida es 23.800, que esto está evaluado a 680, las 35 unidades a 680, y en la diferencia de cotizaciones, el resultado por tenencia negativo de las inversiones son 2.000, y el resultado por tenencia positivo, en este caso de los bienes de cambio, son de 4.600. Esta suma me da los 6.800 que está determinado
en el estado de resultados, perdón, en el estado de patrimonio neto, en el patrimonio neto del estado de situación patrimonial que habíamos sacado por diferencia. Con esto tenemos la contabilidad a valores corrientes correctamente evaluada y vemos que ya incorporando un tercer modelo, los resultados del ejercicio son diametralmente opuestos. Es decir, la evaluación de los rubros del pasivo y del activo y del pasivo, es decir, del estado patrimonial y del patrimonio neto son, del resultado son totalmente distintos a los que veníamos viendo en los distintos otros modelos que habíamos hecho. Un concepto de la contabilidad de valores corrientes, yo se los había dicho al principio, esta contabilidad de valores corrientes nos acerca más a la realidad porque nos evalúa los bienes a valores corrientes del estado de situación patrimonial. Pero los rubros del estado de resultados siguen siendo muy distintas fechas. Por lo tanto, es como que el estado de resultado no está correctamente determinado en valores corrientes. Por eso es que la contabilidad, si bien en el proceso del ajuste fue contabilidad histórica, después pasó a contabilidad de valores corrientes, después pasó a una contabilidad de ajuste puro y llevó al modelo combinado, que es el último modelo, que dado que ya hace 2 horas que estoy hablando y me estoy cansando y los estoy cansando a ustedes, vamos a cerrar un poco la clase en este momento. La contabilidad de modelo combinado lo vamos a dejar para la próxima clase, pero es hacia lo que tiende. El modelo combinado nos lleva todos los valores corrientes en todos los rubros. Como yo ya les dije, hay ciertos rubros que son de difícil determinación de su valor corriente, por lo cual entre el valor combinado siempre hay un modelo intermedio, que es el modelo argentino, que es el que nos determina que la contabilidad la llevaremos a valores ajustados por inflación, unidad de moneda homogénea, toda la misma fecha de cierre, y que tratemos de evaluar la mayor cantidad de valores corrientes posible dentro del rubro y nosotros los vamos a dejar por su costo reexpresado. No tenemos forma, en algunos bienes de uso, no tenemos forma de determinar el valor corriente. Tendríamos que los bienes de uso pedir a un ingeniero que me determine cuál es el valor corriente de los bienes de uso. Tendríamos que determinar algún estudio, ampliar el estudio para determinar en ciertos bienes de uso cuál es su valor de utilidad económica. Es más complejo y más difícil que muchas empresas lo hagan. Sí nos podemos acercar con determinar algunos rubros que podemos, bienes de cambio, inversiones, créditos, todo a sus valores corrientes y dejar algunos rubros reexpresados, mientras no se pueda, a su valor de costo de origen reexpresado. Bueno, entonces, hasta acá llegamos al modelo 4, que es de moneda homogénea, valores corrientes y capital financiero. El capital financiero que vamos a verlo en el ejercicio, en la clase que viene. La verdad es que es difícil, yo todo esto lo sé, lo manejo hace 10 años, en práctico lo sé. Esto es todo nuevo para nosotros, para mí es nuevo dar clases en esta modalidad. La verdad es que si tienen alguna duda, si quieren rever algo, les dejo esta última parte de la clase para que veamos algo que no hayan entendido. No quiero seguir dando porque esto es nuevo, el modelo de ajuste por inflación lo quiero volver a repasar la clase que viene para que aquellos alumnos que no hayan podido asistir ahora o ustedes mismos repasemos esto. Los invito a que vean el práctico que está dentro de la U24, que esto está hecho, hay una grabación, hay un Zoom
grabado, que fue para el año que viene, más o menos de la misma tenor del que yo di en este momento. Por ahí yo puedo haber agregado algunas cosas o algunas cosas pueden haber estado mejor en el práctico ese, pero les va a servir para afianzar todo esto que vimos, que en algunas cosas, tanto en valores corrientes como en ajuste integral, son nuevas para ustedes porque no las habían visto el año pasado. ¿Alguna duda, chicos? Sí. Mira, primero les recomiendo que también vean el práctico, la teoría de modelos contables también está grabada. Sí, están grabadas el año pasado las clases de teoría y las clases de prácticos. Y los libros son los que están hablando en los que menciona ¿cómo es? La guía de trabajo práctico que está, o el plan de trabajo, o no me sale ahora el programa los programas de la materia, ¿no? Ahí están determinados cuáles son los libros que están estudiando.